Bueno, yo creo que es uno de los grandes nuevos desafíos vinculados justamente a la lingüística, ver de que los fallos, que las resoluciones sean lo más claras posible, ¿no es cierto?, para que lo pueda entender la sociedad, para que lo pueda entender doña Rosa, para que lo pueda entender un niño, es decir, cuando un juez de familia falla respecto de una adopción, cuando se falla, bueno, que ese fallo lo pueda entender cualquiera. Y en ese sentido es que creo que hay que trabajar en una formación y capacitación constante por parte de todos los operadores del servicio de justicia para tratar justamente de evitar esas sentencias largas, recargadas de jurisprudencia, que no está mal, ¿no es cierto? Porque un fallo tiene que ser fundado, pero que tengan un lenguaje que pueda ser claro y que llegue a la sociedad para que la sociedad entienda. En mucho de eso tiene que ver las últimas reformas que se han hecho legislativas, como por ejemplo la inclusión del juicio por jurado, donde justamente, fíjese que la respuesta que se le da al imputado y que se le da a la víctima que denuncia y al Estado, quien es el titular de la vindicta, quien es quien lleva el reclamo de la pretensión penal, la terminan dando 12 miembros del jurado, 12 ciudadanos comunes, 6 mujeres y 6 hombres, que no pueden estar vinculados ni a la abogacía ni a las fuerzas de seguridad, y que analizan los hechos y termina dando una respuesta que es la respuesta que da la sociedad. Bueno, yo creo que por ahí va la cuestión, ¿no es cierto? Por tratar de ser lo más claro posible, en este caso con los juicios por jurados y en los casos de los jueces técnicos y fiscales, bueno, tratando de explicarlo de una forma que todos lo podamos entender. Yo tenía un profesor de Derecho Penal en la especialización, el doctor Sanchinetti, que decía que uno, cuando explica una teoría, explica un caso, lo tiene que entender un niño de 10 años, no lo tiene que entender un erudito en la dogmática, así que yo creo que por ahí va la cuestión justamente del lenguaje en que debe expresarse las resoluciones y las sentencias. ¿Qué le diría a una persona que siente que la justicia es lenta o inaccesible? Bueno, que en parte puede que tenga razón, que aquí en el Chaco los procesos son mucho más rápidos que en el resto de las provincias, eso es lo que hemos verificado, y que bueno, si eventualmente esto ocurre, tiene que reclamar que su abogado o abogada inste los recursos, está la figura del pronto despacho, que es una forma de poner al juez en la advertencia o al fiscal de que debe expedirse dentro de un tiempo razonable para dar respuesta a su pretensión. ¿Qué papel deben cumplir los abogados para acercar la justicia a la gente? Bueno, pues yo entiendo que los abogados, las abogadas, somos grandes pacificadores, y lo incluye porque si bien integro el Consejo de la Magistratura, justamente es con la representación de los abogados y abogadas de la primera circunscripción, y nosotros tenemos como funciones, somos llamados a tratar de resolver los conflictos. Los abogados somos una parte esencial en el servicio de justicia, si nosotros no habría servicio de justicia, porque por empezar, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema entre una persona y el Estado o entre dos personas, quien debe mediar, quien debe llevar adelante ese reclamo, es justamente el abogado o la abogada contratada por la persona. Pero por otra parte, y fíjese la importancia de la abogacía, el Poder Judicial está integrado por abogadas y abogados. Los jueces, los ministros del superior, los camaristas, los fiscales, los defensores, los asesores todos deben ser abogados o abogadas para llegar al magisterio. Entonces, a partir de ahí, claramente, esta formación que uno recibe ya desde la facultad y que luego la va ejerciendo a lo largo de la carrera, tiene que ver con esta idea, especialmente en la abogacía, de pacificar, de tratar de buscar la solución al conflicto que existe entre dos partes que termina dirimiéndose en un expediente judicial. En el ejercicio de la abogacía, ¿cómo cambió la profesión en los últimos 10 años? Bueno, la verdad que el cambio sustancial viene por todo lo que tiene que ver con la aplicación, ¿no es cierto?, de la tecnología. Tecnología que nos ha inclusive permitido poder continuar trabajando durante la pandemia del 2020, 2021, luego cuando hubo también una afectación de un virus informático en los servidores del Poder Judicial, también poder trabajando y recuperándola, pero especialmente en pandemia, bueno, ahí se notó la gran diferencia cuando los abogados y abogadas pudimos seguir trabajando en virtud de que estaba digitalizado la forma de ingresar escritos que contestan los jueces, las audiencias que se pueden llevar adelante a través de Google Meet, a través
de Zoom, a través de los distintos, ¿no es cierto?, medios tecnológicos que habilitan este tipo de entrevistas virtuales y de audiencias virtuales. Así que, bueno, la verdad que es fundamental, ha sido totalmente eh, lo que nos ha permitido continuar trabajando en esa época triste de nuestra historia reciente. Y aún hoy, bueno, uno puede trabajar estando en su estudio, estando en un sanatorio internado, estando viajando con el ordenador, uno accede a los servidores y puede subir los escritos, bajarlos, leer las sentencias. Así que bueno, la verdad es que es muy importante. Yo creo que hay mucho por hacer. De hecho, este Consejo de la Magistratura, que participa del Foro Federal de Consejos de la Magistratura Nacional. Yendo a la actualidad, muchos abogados jóvenes hablan de precarización profesional. ¿Comparte ese diagnóstico? Bueno, sí, y yo creo que en ese sentido es que se ha dado un salto de calidad en lo que tiene que ver con la abogacía y especialmente los nobles, con la nueva ley de honorarios, que fue un proceso que llevó muchos años. Los proyectos arrancaron, me acuerdo, yo fui presidente del Consejo de Abogados durante varios años y en una presidencia con los colegios del interior se inició el primer proyecto cuando era presidente de la Cámara de Diputados, Eli Cuesta, y varios diputados más que habían firmado, y bueno, se fue dando todo un proceso de varios años que tuvo como coronación que en abril de este año, o marzo, abril, perdón, se sancionó y se promulgó la nueva ley de honorarios, una ley que garantiza por lo menos unos mínimos dignos. Teníamos una ley que establecía, que permitía, ¿no es cierto?, que por ahí teníamos casos donde jueces en apelaciones regulaban 1.500 pesos, 5.000 pesos, no alcanzaba para pagar ni el papel ni la electricidad que se gastaba para ese escrito, ni la semana que había antes de trabajo detrás de esa apelación. Y bueno, hoy se han establecido mínimos dignos que implican una mejora en la retribución de los colegas. Y bueno, para los jóvenes especialmente, que hay una manera especial, nosotros los convocamos siempre, hay muchos cursos de capacitación que se dan en este caso dentro del seno del Consejo de la Abogacía de Resistencia, que son de carácter gratuito, porque bueno, la facultad nos prepara, pero luego cuando uno sale a la calle se encuentra con nuevos desafíos. Y bueno, en ese andar, en ese caminar por la calle, es que siempre hay un apoyo y una mirada especial de la Comisión de Jóvenes y del directorio del Consejo de Abogados. Y bueno, aprovecho la oportunidad de su medio para invitar a todos aquellos jóvenes a que cuando quieran vayan a Ruy Blanco 28, los martes siempre se están reuniendo los jóvenes y llevan sus inquietudes y nos interpelan, y eso es lo mejor, porque esa interpelación que nos hacen por ahí cuando vamos a dar nosotros cuentas, en mi caso, de lo que ocurre aquí en el Consejo de la Magistratura o el directorio que interviene, bueno, es lo que nos va despertando, porque todos fuimos jóvenes, todos tuvimos ideas y esa fuerza de la juventud creo que es la que mantiene el motor de lo que es hoy por hoy, en este caso ya no el Consejo de la Mujer, sino el Consejo de Abogados de la Resistencia. Siendo ya del Consejo de la Magistratura y en la selección de jueces, ¿qué características debería tener un juez, un buen juez en el siglo XXI? Bueno, justamente esto es lo que le decía al principio, la importancia de la selección del magistrado, del fiscal, es donde arranca el servicio de justicia. Por eso es que ahí, en ese primer inicio, es donde debemos ser muy cuidadosos y meticulosos a quién elegimos. Y en esto es muy atinada la pregunta en cuanto a cuál es el perfil. Bueno, justamente por eso, por ejemplo, hace varios años un consejero, el doctor Regueiro, también propuesto por el Consejo de Abogados, propuso una reforma donde se incluyó que se tenga que hacer un examen psicotécnico, psicofísico. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente es importante no solamente que un juez sepa redactar bien una sentencia, sino ver cuáles son sus capacidades de liderazgo, de manejo de recursos humanos, que tengamos presente que en un tribunal pueden haber 15, 20 empleados, entre secretarios, prosecretarios. En un juzgado, en un tribunal, tiene que haber una interrelación y un trato con los profesionales. Entonces es importante ver que esa persona tenga la capacidad psíquica, el perfil psíquico que se requiere para un líder, ¿no es cierto? Un juez, un fiscal, un defensor tiene que ser un líder porque tiene que liderar un grupo del cual tiene que ser parte y saber cómo manejar bien esas relaciones. No basta, por eso decía, con que sepa redactar sentencias, sino
cómo va a llevarse con sus empleados, cómo se va a llevar con los miembros del tribunal y cómo se va a dar especialmente, nos interesa también a los abogados, en esa relación con la abogacía, con los abogados. Nosotros siempre decimos que queremos un juez que esté en su despacho, pero con la puerta abierta, que escuche al colega. No que falle lo que el colega diga, porque generalmente si es un proceso civil, laboral, cualquier proceso contencioso donde haya dos partes, va a tener dos pedidos distintos. Que falle siempre de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional, que es lo que interpreta que es lo mejor. Pero sí que escuche, sí que tenga la capacidad de escuchar, no solo de oír, sino de escuchar. Los abogados merecemos y debemos ser escuchados por los jueces, porque nosotros somos quienes, los abogados, en esta función digo ahora, quienes llevamos, ¿no es cierto?, los reclamos de nuestros clientes. Así que bueno, todo eso debe tenerse en cuenta al momento de la selección. Y en particular, en lo que me corresponde a mí como consejero por la abogacía, nosotros tenemos con los abogados del interior un acuerdo donde votamos siempre en bloque, para que se ubique la gente. El Consejo de la Magistratura tiene 7 miembros. Nuestro consejo es decano, fue el primero que apareció en la primera constitución del 57, recién luego a partir del 94 empezaron a tomarlo las otras provincias y hoy la tienen la totalidad. Y fíjese que en las 24 circunscripciones, en todos los consejos de la magistratura, el único estamento que siempre está presente es la abogacía. No en todos están los jueces, no en todos los políticos. Pero lo nuestro tiene algo especial. En el caso del Consejo de la Magistratura del Chaco, que está integrado por un abogado por la capital, un abogado por la interior, 2 representantes de la Cámara de Diputados, uno por el oficialismo, uno por la oposición, un representante del Ejecutivo y 2 del Poder Judicial, un ministro del Superior y un juez por sorteo a ambos. Entonces, claramente es heterogénea la conformación. Y de esos 7 se proponen y se eligen no solo desde el último de los jueces de paz de un lugar más lejano, sino hasta un ministro del Superior. ¿Y cómo será de importante y de democrático la conformación de nuestro Consejo, de la magistratura, que el gobernador no tiene el poder de decisión de elegir a quién es ministro, como será, o juez, como será en la mayoría de las provincias? En las provincias o en la República es el presidente o el gobernador quien decide y manda el pliego a quien elige. Acá no. Acá quienes consiguen los 4 votos es juez, ministro, funcionario. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjese que el poder político solo tiene, o la política solo tiene 3 de esos 7 votos. 2 por el oficialismo y 1 por la oposición. Entonces, en esa negociación en el buen sentido de la palabra que se da para designar, poner a un magistrado, se escucha a todos los estamentos que integran el Consejo. Bueno, esto yo creo que es lo que garantiza de que siempre tratemos de elegir los mejores jueces. Y en el caso particular de los abogados, nosotros hacemos aparte debates ampliados donde escuchamos a todos los abogados, a los jóvenes, a los miembros de los institutos, para ver qué tienen que decir respecto a los postulantes. Para de esa forma elegir el mejor juez o el mejor funcionario. Porque en definitiva, a lo que elegimos nosotros es a quienes vamos a tener que padecer o tenerlo como bien y también la sociedad.